esa sangre que Cristo derramó tiene peso. Por eso cuando tú le mencionas la sangre al diablo sale corriendo. Tú le mencionas la sangre a una gente que está endemoniado, le dice cállate, porque no aguanta la sangre, porque esa sangre venció al diablo, los principados, las potestades, la hueste de maldad. Aleluya, bajó al infierno, le predicó a los que estaban ahí, volvió y resucitó y dijo ya mi trabajo terminó. Vamos a leer en Mateo capítulo 28, del versículo 5 al 7. Capítulo 28, del versículo 5 al 7. Amén. Amén. Aleluya. Celebramos la resurrección de Cristo. No es que lo matamos cada vez que viene Viernes Santo. Es que recordamos que un día como hoy resucitó. Mateo 28, 5. La palabra ya va a salir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ve el lugar donde fue puesto el Señor. He ido pronto y decí a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Gracias, Señor, por tu palabra. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Reconocemos que eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Padre, aquí tu sierva, nada puedo hacer sin ti, Señor. Yo le pido, Dios mío, que me quite y se ponga usted. Y que usted vaya hablando, Dios mío, a su pueblo de acuerdo a su necesidad. Que se lleve las emociones, Dios mío, y mis sentimientos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sometemos, Dios mío, todo lo que se quiera imponer ante esta palabra, Señor. Trae quietud, Dios mío. Llévate la apatía, distracción. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muerte y resurrección de Cristo. Se puede sentar. De eso vamos a hablar, de la muerte y la resurrección de Cristo. Desde las 9 de la noche del jueves, Jesucristo padeció una tensión hasta las 3 de la madrugada del viernes. Dice que Jesús fue al monte a orar y le dijo a los discípulos que intercedieran por él, porque iba a hablar con su Padre. Y él estaba clamándole al Padre para que el Padre pasara una copa amarga que Jesús tenía que tomarse. Y cuando él vaya al monte le dice: Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como usted diga. Dice que cuando él termina de orar, el Señor no dice nada, el Padre va donde los discípulos están dormidos, o sea, no estaban intercediendo. Y esto hizo por tercera vez, volvió la segunda vez y lo hizo. Y volvió y encontró a los discípulos dormidos. Cuando la tercera vez acontece, él le dice: ya no intercedan, porque 3 veces le he orado al Padre para que pase de mí esta copa y no la ha pasado. Y dice que la gota de sudor no eran de sudor, era de sangre. Y encontramos, según dicen los grandes eruditos, que hay un asunto que se llama hematidrosis, que el ser humano, en vez de sudor, suda sangre. Y esto viene por la tensión. Jesús tuvo una tensión porque no se quería tomar esta copa. Pero ¿cuál era la copa? La copa amarga era que cuando Él se echara el pecado de la humanidad, como el Padre Santo no quitara su mirada de Él. Él sabía que iba a ser, aleluya, flagelado, que iba a ser maltratado. Pero él no quería que cuando se echara todo esto, el Padre quitara la mirada de él. Y él no quería tomarse esa copa. Por eso le decía: Señor, Padre mío, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero esta copa era parte del propósito. Como a veces a usted le toca vivir momentos amargos, era parte, por eso el Padre no dijo nada. Mandó un ángel para fortalecerlo.
porque te toca a mi hijo tomarte la copa amarga. Mire, Jesús tenía una tensión fuerte. Desde esa hora dice que va donde los discípulos a 3 de la madrugada. Y ya ahí viene Judas Iscariote con alguaciles, con soldados, a llevárselo preso. Jesús pasó una tensión, la tensión de esta situación, que los discípulos no intercedieron, que el Padre no le contestó. Luego viene Judas como lo traiciona. Y cuando lo traiciona, los discípulos se mandan a la ciudad, o sea, lo abandonaron. Jesús, que duró 3 años y medio enseñando a estos discípulos que no sabían hacer nada, y Jesús lo enseñó, le explicó las cosas como eran. Y en el momento que más Jesús lo necesitó, ellos temieron y corrieron y lo dejaron solo. Pero Pedro, que lo dejó, que se quedó de cerca, no lo dejó por completo. También Jesús tuvo que experimentar esto cuando Pedro lo niega. Dice que tomaron a Jesús, y cuando lo toman no encontraban qué hacer con él, porque ellos anhelaban hace mucho tiempo agarrarlo. Por envidia, decía Pilato, lo querían matar. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos lo querían matar por envidia. Y dice que cuando lo tomaron, aleluya, lo llevaron donde Anás. Anás anteriormente era el sumo sacerdote, pero de turno estaba Caifás, su nuero. Y dice que cuando lo toman lo interrogan, lo llevan a la casa de Anás, y allí empieza a interrogarlo. Y Jesús le empieza a decir, y ahí empiezan a darle cachetadas a Jesús, solamente porque decía la verdad. Empezaban a darle cachetadas. Ahora lo agarran, llévaselo entonces a Caifás. Cuando llega allá donde Caifás, empieza a interrogarlo, pero no había culpa en Jesús, no hallaban qué hacer con él. Y dice que hasta se rasgó la vestidura el sumo sacerdote, cosa que estaba prohibido. Los sacerdotes viendo eso, obviaron esto, porque ellos lo que querían que mataran a Jesús. Luego que Caifás no puede hacer nada, se lo manda a Pilato, porque era el gobernador de esa región. Llévaselo a Pilato a ver qué van a hacer. Cuando llegan donde Pilato, Pilato lo interroga, pero no encuentra maldad en el hombre. Y él le dice, no puedo hacer nada con este justo. ¿Cuál es la maldad que tenga? No hay maldad. Pero ellos decían, crucifíquelo. Pilato, que no encontraba qué hacer, le dijo, acuérdense que los romanos le sueltan a un preso todos los años. Eso en el tiempo de la Pascua, para los romanos congraciarse. Y ellos dijeron, te vamos a soltar a Barrabás. Primero le decía, vamos a soltarte a Jesús. No. Mejor suéltalo a Barrabás, y a Jesús mátalo. Pero ¿qué ha hecho Jesús? Decía Pilato. Y Pilato no era judío. Pilato no amaba lo que amaban los judíos. Pero Pilato sabía que este hombre era justo. ¿Qué ha hecho Jesús para ustedes querer que yo lo entregue para matarlo? Y ellos decían, crucifícale. Dice que era una gritería. Y en los mismos sacerdotes persuadieron a la multitud, pídanle que lo crucifiquen, pídanle que le den la peor muerte. Aleluya. Viendo Pilato que nada avanzaba, que el pueblo pedía que lo crucificaran, que le soltaran a Barrabás. ¿Sabe qué? Que Juan dice que Barrabás es un ladrón. Lucas dice que era un homicida. Y Marcos dice que era un revoltoso, un hombre que hacía rebú donde quiera que llegaba. ¿Y sabe qué significa Barrabás? Una barrabasada. Y barrabasada es un disparate. Lo que estaba era eligiendo un disparate en lugar de Cristo. En vez de elegir a Cristo, estaban eligiendo un disparate. Y hoy en día vemos lo mismo. Gente eligiendo disparate, cosa que se va a quedar en esta tierra. Pero a Jesús no lo quiere elegir. Elegir cualquier cosa, una casa, cualquier disparate, un trabajo. Cosas que son materiales, que se van a quedar aquí. Pero a Jesús no. Eso hizo el pueblo también en aquel tiempo. Prefirió a Barrabás, el disparate, el ladrón, el homicida, antes de a mi Cristo. Entonces, cuando ellos dicen no, crucifíquelo, queremos mejor a Barrabás, que moche cabeza, que robe, que haga lo que sea, pero a Cristo hay que matarlo. La palabra tenía que cumplirse. Cuando Judas Iscariote ve que están condenando a Jesús, dice que le entró lo que se llama el remordimiento. No fue de que se arrepintió, como dicen muchos.
Porque cuando tú te arrepientes es cuando tú haces algo espontáneamente, como lo hizo Pedro. Pedro no pensó. Incluso cuando le dijeron a Pedro, tú vas a negar a Jesús, él dudó, porque decía, yo mi vida la pongo por la tuya, Jesús. Yo no voy a morir, aunque todo te abandone, yo no te voy a abandonar. Pero lo de Judas fue premeditado. Usó alevosía, organizó todo. Sabrá Dios lo que pensó que iba a hacer con esa moneda de plata. Pero cuando él ve que está siendo condenado, que van a condenar una sangre inocente, la conciencia le está remordiendo. Y yo no sé si usted sabe lo que es un remordimiento de conciencia, pero eso no te deja estar tranquilo, no te da paz. Él va corriendo y coge la moneda y va donde los sacerdotes y le dice, yo he entregado sangre inocente. Él pensaba que los sacerdotes le iban a decir, pues vamos a devolver el negocio. Allá tú, le dijeron, con tu problema, porque lo que queríamos ya lo tenemos, era Cristo para matarlo. Y dice que cuando él ve esto, no haya que hacer, Judas toma la moneda, la arroja en el templo y va y se ahorca. Siguen con Jesús. Entonces determinan ya crucificar a Jesús. Pilato dice, ¿cómo lo voy a hacer? Porque veo que es sangre inocente. Y era el que tenía la voz para determinar si crucificarlo o no. Él podía dar un veredicto justo y decir, no, no lo va a crucificar. Pero ¿sabe qué pasó? Que Pilato no quería problema con los sacerdotes, porque los sacerdotes eran una máxima autoridad y él no quería problema. Y como había tenido problemas anteriormente, que de hecho ellos lo querían quitar como gobernador, él dijo, hasta el momento de yo asentar mi cargo, pues entonces se lo voy a entregar. Sabiamente conocía parte de la ley. Dice en Deuteronomio 21:16, dice que cuando encontraban un muerto, se lavaban las manos, diciendo con esto, no tengo culpa con ese muerto. Aleluya, yo soy inocente de esa sangre. Y él dice, bueno, busquemos un lebrillo, citando a Deuteronomio 21, versículo 6. Y se lavó la mano públicamente. Cuando él se lava la mano, él dice, yo no tengo nada que ver con esta sangre inocente. Se lava la mano, coge al tribunal. Allá está él para allá juzgarlo. Y su mujer, que era una impía y una gentil, esa noche no durmió. Y ella le manda a decir a Pilato, no tenga tú nada que ver con ese justo. No lo condene, que eso es sangre inocente. Pero Pilato ya no podía echar para atrás, porque ya había determinado, aleluya, que lo iba a entregar, que lo iba a condenar para que lo mataran. Cuando lo entregan, aleluya, empezaron a flagelar a Jesús. La cruz y la flagelación viene de Persia. La cruz es un madero que todo el que lo colgaban ahí se hacía maldito. Eso decía la ley, que todo el que moría en un madero era maldito. Jesús se hace maldito por nuestro pecado. Agarran y empiezan a flagelarlo. Cuando lo van a flagelar, lo desnudaban en pelota, completo. No era con un taparrabo como nosotros lo vemos. Lógico que le van a poner algo, porque están en un televisor, están presentando algo en las redes. Pero a Jesús lo dejaron desnudo totalmente. Lo pusieron en una madera, le dejaban la espalda, las piernas, para empezar a dar golpe a Jesús, a empezar a lastigarlo. Ese lástigo tenía un metal en la punta. Unos le ponían hueso y otros le ponían metal. Esta cruz y este flagelo lo adoptaron los romanos, porque esto viene de Persia. En Persia había una cruz bien alta y una más bajita. Luego Alejandro el Grande lo llevó a Egipto para darle pena de muerte a los egipcios. Y los romanos lo adoptaron, pero entonces lo modificaron. Hicieron la pena de muerte más cruel. El flagelo, que eran los lástigos que le daban, lo hicieron más cruel. Los romanos no flagelaban a los romanos. Los romanos flagelaban a los judíos. Y como los judíos querían que mataran a Jesús, entonces vamos a flagelarlo. Y empezaron a darle golpe a Jesús. Y empezaron a flagelar a Jesús. Cuando lo flagelaban, ese metal se agarraba en la piel de la persona. Y cuando lo alaban, extraía la carne, extraía la piel, dejando descubiertos los tendones, dejaban descubiertos las venas, dejaban descubiertos los músculos, dejaban descubierto muchísima parte,
Aleluya, en parte dejaban descubierta hasta los intestinos, dándole golpe y alando la piel. Cada vez que daban un fuetazo y se pegaban la piel, lo alaban. Y ellos se burlaban de Jesús. Todo eso Jesús lo cargó. Toda esa burla Jesús la cargó. Luego entonces que lo flagelan, que le dan los 39 fuetazos, más algo más porque los romanos eran crueles. Él cumplió la ley de los judíos. Pero entonces también la de los romanos le daban sin piedad. Cuando entonces iban a crucificarlo, ellos tenían que poner la causa por la cual iba a crucificar. Por eso es que usted ve que ponen rey de los judíos. Y los sacerdotes decían, no ponga eso, le dijeron a Pilato. Ponle que él cree o que él se hizo llamar. Por eso es que él dice, lo que escribí escrito está. Realmente lo estaban matando porque era rey de los judíos. Se lo clavan allí en la cruz. Pero entonces le ponen una corona de espinas. Eso traspasó el cráneo de Jesús. Por eso botaba tanta sangre. Aleluya. En aquellos tiempos, cuando flagelaban, a la persona lo amarraban. Lo amarraban en la cruz. Pero los romanos lo clavaban con un clavo bien largo. Cuando ellos lo clavaban en la muñeca. Porque cuando el cuerpo se desgonzaba, la muñeca podía resistir. A Cristo no lo clavan en la muñeca. A Cristo lo clavan aquí que hay cartílago para que se desgarrara. Porque el diablo se ensañó cada vez que esos romanos le daban a Jesús. Jesús no veía a los romanos, Jesús veía al diablo, diciéndole, te voy a matar antes que llegue a la cruz. Te voy a matar para que no llegue a la cruz. Porque si llega a la cruz le va a dar salvación a la humanidad. Aleluya. Pero Jesús resistía. Por eso es que tenemos que resistir al diablo. Y de nosotros va a huir. No nos podemos acobardar. Hay que seguir resistiendo. Jesús resistía. Dice que los golpes, aleluya, eran indescriptibles. Él no lo aguantaba, pero resistía. Esto le daba a la gente como un shock. Este dolor tan fuerte, la gente empezaba a temblar. Por eso tú lo ves en la película como él temblaba. Porque este dolor lo llevaba al borde de la muerte. Pero no decían nada. Seguía aguantando tranquilo. Y ellos dándole golpe. Dice que esto, cuando le estaban dando tanto golpe a estas heridas, en la calle se llenaba de polvo. Y cuando se llenaba de polvo, esto producía una infección. Se hinchaba la piel. Por eso es que Jesús queda como una masa así, que perdió la hermosura de tanto golpe que le dieron. Dice que a algunos le daban hasta vértigo. La gente empezaba a temblar. No aguantaba el dolor. Por eso ellos, como misericordia, le daban a beber vinagre con hiel. Esto era un calmante. Por eso cuando Jesús dice tengo sed, porque al deshidratarse le dio mucha sed. Al tener fiebre le dio sed. Y él dice tengo sed. Y ellos le dan el vinagre, que era el vino agrio, y se lo ligan con el hiel, que era un palo. Que esto producía un calmante. Cuando Jesús lo prueba, quita la cara. Él estaba diciendo, diablo, yo voy a aguantar sin que tenga que ponerme calmante. Yo voy a aguantar como hombre, porque Jesús fue 100% hombre, sin tener que ponerme un calmante o un sedante. Yo puedo resistir, y no se lo tomó. Pero nosotros a veces estamos tan cabizbajos. Por eso yo no creo en estos cristianos que cuando el golpe le viene, tú lo ves que no quiere levantar la cabeza. Jesús no se detuvo. Jesús avanzaba. Y era por ti, por mí, porque era santo, era perfecto. Tenía una sangre inmaculada. Él decía, no me puedo devolver, porque si me devuelvo la humanidad no va a ser libre, no va a recibir salvación. Y Jesús ya no aguantaba. Él temblaba, pero no se devolvía. Y tú ves la gente que de cualquier cosa se quiere devolver. Aquí hay que echar pleito por amor a Cristo. ¿Qué estamos haciendo por Él? Hay que buscar las almas por amor a Él. Hay que ir a ser discípulos por amor a Él. Hay que hacer la misión, la comisión, lo que Él nos ha mandado a hacer. Sin uno tal y que con tanta cosa, que siempre el ser humano tiene tanta cosa. Y Jesús dejó su trono de gloria para venir aquí a morir por nosotros. Jesús
temblaba, pero no se detenía. Luego entonces le dieron a beber un poquito, una esponja con vino solo. Sí, él se dejó mojar los labios con porque este era el vino agrio que tomaban los obreros para saciar la sed. Pero con la hiel él no lo permitió. Cuando crucifican a Jesús allí, entonces vienen y le ponen ese clavo. Dice que tenía como 20 centímetros de tan largo. Ese clavo en las manos, que caló su mano y extiende los brazos, deformándole tú aquí el hombro, porque parece que la cruz no alcanzaba bien. Aleluya. Y Jesús callado, le toman los pies y se lo clavan, y Jesús callado, aleluya. Y luego lo ponen en medio de 2 ladrones. El diablo dijo: no quiero que muera ahí. Y uno de esos ladrones dice que empezó a injuriar a Jesús: pero sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero había uno que era justo. Los dos eran ladrones, pero uno era justo y otro no. Y él dijo: nosotros no merecemos lo que nos están haciendo, pero y este es justo. Él no se merece lo que le están haciendo. ¿Sabe lo que quería el diablo? Que Jesús no muriera en la cruz. Por eso el ladrón le decía: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Y me parece Jesús mirándolo: si yo no me bajo de aquí es por amor a ti. Porque yo me pudiera bajar de esta cruz, yo pudiera hacer cualquier cosa. Aleluya. Porque cuando Pedro le dio con la espada a Malco, él le dijo: guarda tu espada, porque yo puedo llamar un ejército de legiones, aleluya, de ángeles, para que vengan a pelear por mí. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque si ellos vienen no cumple el propósito. Jesús pudo bajarse de la cruz, pero por ti y por mí, que nos amó tanto, aún con las imperfecciones que tenemos, aún con la desobediencia, aún con la malicia, Jesús nos amó, confió en nosotros. Y Él dijo: yo voy por la humanidad. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le reciba se constituye en hijo del Señor. Entonces Jesús está allí. Cuando ella está en la tumba, en la cruz, perdón. Cuando ella está en la cruz, aleluya, tenía que morirse rápido. Los romanos ayudaban a la gente a morir. Por eso cuando la gente estaba en la cruz, le daban un golpe aquí, debajo de la rodilla. Cuando le daban ese golpe, la gente se desgonzaba y se moría más rápido. Porque no podían permitir que llegara el sábado, el día de reposo, con una persona colgada en la cruz. Por eso lo mataba más rápido. Y a los 2 ladrones que estaban al lado de Jesús, al ver que no se morían, le dieron un golpe debajo de la rodilla y lo terminaron de matar. Cuando van a hacer lo mismo con Jesús, ya Jesús había entregado su espíritu. Jesús había dicho: consumado es. Cuando Él dijo consumado es, dice que el velo se rompió de arriba abajo. El arca del pacto quedó descubierto, diciendo con esto: todo el mundo tiene entrada al lugar santísimo. Se veía ese lugar a sí mismo descubierto el arca, porque Jesús rompió lo que impedía al hombre entrar a la presencia de Dios. Ya el hombre puede entrar a la presencia de Dios. Ya no es sumo sacerdote que va una vez al año, sino que Jesucristo, como sumo sacerdote, vino una vez y para siempre, y rompió el velo y lo dejó descubierto. Todos los hombres pueden ir a la presencia de Dios. No importa que sea joven, que sea dama, que sea caballero, no importa. Tenemos acceso a la presencia del Señor. Cuando ellos ven que Jesús está muerto, porque no le pudieron quebrar los huesos, porque prohibido estaba, según lo que dijeron los profetas, que sus huesos no iban a ser quebrados. Cuando ellos ven que no pueden quebrar los huesos, un soldado, porque siempre hay alguien como que se está congraciando, un soldado con una lanza, y dice que le traspasó del lado derecho el costado, saliendo así agua y sangre. Cuando él le traspasó el corazón, por ti, por mí, Él fue traspasado. Por eso Jesús murió de un colapso.
un paro cardíaco. La sangre le había derramado. Y esta sangre, cuando a la gente le hace falta sangre, hay que ponerle sangre, porque le puede dar un paro al corazón. A Jesús le dio un paro y murió. Luego lo bajaron de allí. Habían discípulos como José de Arimatea que lo seguían ocultamente. Dice que él mismo habló con Pilato para que le entregaran el cuerpo. Y también el lugar que lo sepultaron le pertenecía a él. Y vino también Nicodemo con ungüento, ese que se le acercó de noche. Vino y lo ungió y sepultaron a Jesús. El sábado nadie fue a la tumba porque era día de reposo. Pero el domingo, cuando las mujeres fueron a llevar las especies, ungüento, a ungir de nuevo al maestro, ya había un ángel que había removido la piedra. Y le dijo: ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Ya él resucitó. Cumplió su palabra. Todo lo que dijo se cumplió. Aleluya. Y así como él resucitó, tú y yo resucitaremos el día que moramos en esta tierra. Aleluya. Vayan, informen a los discípulos. Pero aún así había gente que no creía. Se mandaban corriendo a la tumba para ver si era verdad que había resucitado. Los mismos sacerdotes que mataron a Jesús, o que mandaron, porque ellos fueron los asesinos intelectuales. Ellos dijeron: Pilato, hay que poner algo en la piedra ahí, porque te dijo que iba a resucitar. Pero a los discípulos se le olvidó. Y cuando le dicen las mujeres que Jesús había resucitado, se mandaron corriendo a la tumba. Y cuando miraron, la tumba estaba vacía. Pero Tomás, que no creía, dijo: si yo no lo veo, no creo. Y Jesús traspasó la pared y le dijo: pon tu mano en mi costado. Y cuando se la puso, le dijo: creíste porque me viste. Oh, él no creía, pero tuvo que creer, porque lo que Cristo hizo, aun el que no crea va a tener que creer. Esa sangre que Cristo derramó tiene peso. Por eso cuando tú le mencionas la sangre, el diablo sale corriendo. Tú le mencionas la sangre a una gente que está endemoniado, te dice: cállate, porque no aguanta la sangre. Porque esa sangre venció al diablo, los principados, las potestades, la hueste de maldad. Aleluya. Bajó al infierno, le predicó a los que estaban ahí, volvió y resucitó y dijo: ya mi trabajo terminó. Oh, gracias, Padre. Gracias por esa sangre, mi Dios. Oh, mi alma te bendice, Padre. Esa sangre preciosa, ponte de pie, iglesia. Esa sangre tiene peso.